Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Sagitario. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Espero que seas puntero esta semana para entregarte lo que es tu lectura bonus, cariño. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, corazón, ¿vale? Recuerda que es una lectura general, tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios, el universo. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía, ¿vale? Empezamos, corazón. Muy bien, cariño. Muy bien. Mi querido Sagitario, siento que muchos de vosotros es como si estuvieran buscando lo que es la verdad. Pero esto es como que tú me dijeras, Richard, yo solamente quiero saber si esto es cierto, si esto es mentira, para tomar lo que es una decisión. Inclusive, posiblemente para dejar a alguien o quizás para que tú hagas lo que es un cambio en tu vida. ¿Vale? Es como que tienes una vocecita interna o tu intuición en estos momentos te quiere decir algo, tienes una duda, Sagitario, una duda que te carcome. Y tú solamente quieres saber si esto es verdad o es mentira para tomar lo que es cartas en el asunto, cariño. ¿Vale? Entonces, vamos a ver qué más nos quieren decir el tarot, carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo. Te veo, Sagitario, que inclusive estás intentando posiblemente entrar, yo qué sé, al perfil de una persona, o quieres de repente, si hay un descuido, tomar el teléfono de una persona, o estás averiguando por internet, estás preguntando. Te veo así, cariño. Estás un poco nervioso, nerviosa, sinceramente. Algo quieres saber. Vamos a ver. ¿Qué más me dicen, cariño? No todo tiene que ser malo, porque a lo mejor de repente me dice Richard, estoy en estos momentos prácticamente apegado ahí a la computadora, al celular, porque estoy esperando una respuesta, una noticia que es bueno para mi economía o para tus estudios. También puede ser el caso. Tenemos lo que es la carta del loco, cariño. Es como que me dicen que tú quieres empezar desde cero. Pero quieres saber esa verdad, ¿no? Quieres de repente desenmascarar a una persona. Pero es como que también tu entorno o posiblemente también esa vocecita interna te dice, no tomes una decisión tan precipitada. Porque si tú te das cuenta, la carta del loco, cariño, es una carta que nos hablan de una energía juvenil. Y las energías juveniles, cariño, actúan por impulso, pero hay un gatito que le detiene, que puede ser de repente esa vocecita interna que te está diciendo, tranquilo, tranquila, todavía no tomes una decisión. O de repente tú has tenido algún tipo de choque, de discusión con una persona en la relación, en el trabajo, en tu vida, y tú de repente quieres tomar una decisión precipitada, ¿vale? Pero siento que quieres empezar otra vez desde cero. Aparte de libre loco, te sale un Capricornio, te sale otra vez Capricornio, Sagitario o Acuario, Libra, uno más, cierras con Piscis. También puede ser Acuario, ¿vale? También puede ser. Vamos a ver iniciales, cariño. Vamos a ver iniciales. Vamos a ver iniciales, corazón. La letra D, la letra W o M, la letra I y la letra A, cariño. Muy bien. Un mensaje del Arcángel Gabriel. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Sagitario. Que Dios y el universo me ayude.
Dice, encuentre la paz, cariño. En estos momentos tienes prácticamente todos tus sentimientos a flor de piel. La noción de paz interior proviene del plexo solar y del vínculo de este con el chakra del corazón. Para comprender cómo encontrar la paz, debe experimentar el descubrimiento del vínculo entre esas dos chakras. Alimenta un enfado en su interior, libérese de él, cariño. Libérese de él. No vaya a ser que te han dicho algo, has escuchado algo, esta persona ha hecho un comentario que no te ha gustado y tú en estos momentos, cariño, estás en plan fosforito, fosforita. Es como que me dice Richard, le voy a decir sus 4 verdades o ahora me va a escuchar porque esto no se puede quedar así. Tranquilo, tranquila. Recuerda la carta guía, la carta de loco. No te dejes llevar por tus impulsos. Cabeza fría, Sagitario. ¿Vale? Al margen de lo que esté pasando en tu vida. Vamos a continuar. Vamos a ver qué me dice el tarot de la New. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Sagitario. Vamos a ver qué me dice el tarot de la New. Tenemos lo que es la carta del diablo, cariño, que puede representar a un Capricornio o Escorpio. La carta también del 7 de copas. ¿Tú has escuchado algo, cariño? O tú has escuchado algo, Sagitario, o tú de repente piensas que esto es así, ¿vale? Algo se te ha metido en la cabeza, una idea, o tú piensas que esta persona es negativa, tú piensas que te está mintiendo, pero estás con esa energía, cariño, que te carcome, porque tenemos la carta del diablo y la carta del 7 de copas. No puedes ni dormir por estar pensando en ello, cariño. ¿Algo has escuchado? ¿Algo has visto? ¿Algo te han dicho? Vamos a continuar. Vamos a ver. La carta también del ermitaño. Y tenemos lo que es la carta del as de espadas. Para algunos de ustedes, Sagitario, esto que tú has escuchado, esto que tú has visto, posiblemente es de una persona ya del pasado o una persona que ya no forma parte de tu vida, pero a ti te está doliendo esto, a ti te está afectando. O de repente vosotros, cariño, no están juntos, simplemente hay una unión, un parentesco por los hijos, pero a ti te está afectando, cariño. Porque cierras con la carta del ermitaño y la carta del as de espadas, corazón. Cierras con esto. Entonces, o es una situación que tú ya lo sabías. A lo mejor tú me dices, Richard, esto yo ya lo sabía, Richard, pero necesitaba claridad. Y ahora pues lo he escuchado, lo he visto con mis propios ojos. Algo ha pasado. Algo ha pasado, cariño, que simplemente que si tú estabas en un modo zen, estabas tranquilo, tranquila, se ha removido todo otra vez, Sagitario. Todo se ha removido, porque cierras con el ermitaño y la carta del as de espadas. Muchas situaciones que ya estaban zanjadas se han removido, cariño. A lo mejor, yo qué sé, vamos a suponer que tú tenías un problema con tu pareja. Solucionaron este problema, pero de repente te llega lo que es un correo o un mensaje, una llamada, cariño, de una persona que no está contenta o no está contenta de que tú estés en paz con tu pareja. Es como que están removiendo cosas del pasado, cosas que ya no tienen sentido, cariño. Ya está, como se dice, lo pasado es pasado ya. ¿Por qué remueven otra vez las cosas? Vamos a sacar más cartitas. Tenemos lo que es la carta del 9 de espadas. Y esta situación, cariño, te pone como un poco nervioso, melancólico, melancólica, triste. Es como que sientes que tu mundo se desmorona, cariño. Sientes como que dices, ¿por qué? ¿Por qué otra vez tiene que pasarme esto? Pero, cariño, si hay personas que están intentando provocar a que tú de repente tengas algún tipo de discusión con tu pareja, con tu entorno, ignóralos, porque hay personas que están provocando, Sagitario. Hay personas que quieren verte sufrir, que no están contentos contigo, cariño. Entonces, ¿por qué haces caso a ese tipo de energía? A ver, un mensaje de los ángeles del amor, que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Un mensaje de los ángeles del amor. Vamos a ver. ¿Qué te dice? Contemple su vida amorosa con optimismo. El pensamiento positivo y la fe le traerán lo que es el amor. Entonces, cariño, siento que alguien ha sembrado una duda en tu pensamiento. Siento esto, Sagitario.
Si ya no tienes que ver nada con esa persona, no tiene por qué afectarte. Si tú de repente estás lo que es en una relación, alguien ha sembrado una duda en ti. Por eso que te dice los ángeles del amor, contemple su vida amorosa con optimismo. El pensamiento positivo y la fe le traerán lo que es el amor. A lo mejor tú tienes tus dudas ahora. Richard, ¿funcionará la relación con él o con ella? ¿Será la persona ideal? ¿Tendré futuro con esta persona? ¿Por qué estás enviando mala vibra, mala energía al universo? El universo luego se confunde, cariño, y te va a dar lo que tú estás vibrando, que es inseguridad. Porque tú cuando preguntas, ¿será que esta relación tiene futuro? Algo dentro de ti te está diciendo, cariño, que no. Entonces, al final, eres tú quien está sentenciando esto. Entonces, tenga mucho cuidado con lo que piensan, con lo que desean, mi querido Sagitario. Vamos a ver, cariño, qué consejo te da el tarot Z. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Sagitario. Vamos a ver qué consejo te da el tarot Z. Vamos a ver. Dice, la carta del 8 de oros, cariño, defiende con uñas y dientes lo que tú crees que es tuyo. Tu relación, tu familia, tu trabajo, tu estabilidad, tu paz mental. Tu paz mental, porque tenemos la carta del 8 de oros. Siéntete orgulloso y orgullosa, cariño, con lo que tú has logrado. Entonces, yo siento que tú estás rodeado y rodeada de personas cizañosas, de personas negativas, que lo único que quieren, cariño, es que tú te pongas nervioso o nerviosa. Es eso, o tienes una duda. Si hay algo que tengas que hablar con tu pareja, habla con tu pareja, pero no estés de repente, yo qué sé, te encuentras con él o con ella, vosotros se miran y entonces crece más la duda. Tu pareja te pregunta, ¿por qué me miras tanto? No, nada. El tiempo lo dirá. Cariño, lo siembras una duda a tu pareja también. Hay algo que tú tienes que hablar. Hay algo que tú tienes que comunicar, cariño. Defiende con uñas y dientes lo que tú crees que es tuyo. Vamos a ver el oráculo que me dice Sagitario. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Sagitario. Vamos a ver qué me dicen. Dice el Jim, cariño, vas a tener una oportunidad, ¿vale? Si una persona de repente se ha marchado de tu vida en base a un chisme, una discusión, un lío, cariño, que lo han provocado, me dicen que vas a tener una segunda oportunidad. El número 2, cariño, tiene lo que es un mensaje especial para ti, busca lo que es en numerología. Si este mensaje del oráculo también lo relacionamos con el trabajo, con el proyecto, mi querido Sagitario, vas a tener una segunda oportunidad. Entonces, cariño, no te preocupes tanto, porque todo se va a resolver. Vas a tener una segunda oportunidad en cualquier aspecto de tu vida, mi querido Sagitario. Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio. Respuesta en el tarot egipcio, cariño. Vamos a ver, respuesta en el tarot egipcio. Respuesta en el tarot egipcio, mi querido Sagitario. A ver, opción 1, opción 2, 7 segundos. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del Papa es un sí, puede ser que está lidiando con un Aries. Para aquellos que han elegido la opción 2, la carta del carro es un sí, puede ser que vas a estar lidiando con un Cáncer, cariño. Muy bien. Vamos a ver las características, mi querido Sagitario. Siento un Escorpio muy fuerte. Vamos a ver las características, cariño. A ver, Sagitario, Sagitario, Sagitario. ¿Qué me dicen las características? Para muchos de vosotros, cariño, te viene un regalo o posiblemente te devuelven lo que es un dinero o te viene una recompensa, porque tiene lo que es la carta del as de oros, cariño. Puede ser que muchos de vosotros están lidiando con un Capricornio. La carta de la reina de bastos. Muchos de vosotros, mi querido Sagitario, hay una persona de elemento fuego que te gusta mucho, pero posiblemente es una persona que tiene mucha energía. A lo mejor le gusta estar lo que es en compromisos, reuniones, etcétera, etcétera. Puede ser que sea de piel trigueña o piel de repente muy morena, cariño. Cabello corto, alguno de ellos o de ellas. Hay una conexión muy espiritual. Al margen de la raza, hay una conexión muy espiritual con él o con ella. Elemento fuego, Sagitario, Leo y Aries.
La carta del 8 de oros. No te pones de acuerdo con una persona en tu trabajo, cariño. A lo mejor de repente es un compañero, una compañera de trabajo, o puede ser que tenga lo que es un alto cargo. Esta persona puede ser de elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo. Está pensando la situación. Cuando te digo que está pensando la situación, está pensando cómo solucionar este problema. Dentro de 28 días, esta persona te dará lo que es esa respuesta que tú estás buscando, o simplemente el contacto va a ser más fluido entre vosotros. La carta de la luna, cariño. Para muchos de vosotros, mi querido Sagitario, posiblemente hay un problema familiar que muy pronto se va a resolver. También, tranquilamente estás lidiando con una persona de elemento agua. Puede ser un Cáncer especialmente, pero también puede ser un Piscis o un Escorpio, cariño. Hay una situación que se tiene que zanjar. Si a lo mejor de repente tú tienes problemas con tu pareja, veo muchos celos, cariño. Veo muchos celos, veo muchos reclamos. Ese es prácticamente tu talón de Aquiles. O de repente tú tienes algún tipo de desconfianza hacia tu pareja, mi querido Sagitario, ¿vale? O tú estás lidiando con un Cáncer también. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Gracias por tu apoyo. Estamos en contacto. No te dejes llevar, mi querido Sagitario, por esa emisora que yo digo Radio Bemba, cariño. Las personas hablan porque tienen boca y muchas veces no son conscientes del daño que pueden hacer a su entorno. Te quiero, cariño. Hasta la vista y sé feliz, Sagitario.